Muy buenas para todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la parte 7 del curso de trading. Hoy vamos a estar hablando sobre dos temas muy importantes, que son los requisitos para poder hacer trading y cómo poner sus primeras operaciones en el mercado tanto en cuenta real como en cuenta demo. Vamos a empezar primero con los 10 requisitos que todos los que quieran hacer trading deben cumplir sí o sí, ya que son muy importantes. Solo les voy a mostrar de manera muy resumida porque casi todos ya les mostré de manera detallada en videos anteriores, pero en el caso de que tengan dudas o no hayan podido ver esos videos, les dejo la lista de reproducción completa en la descripción, así tienen toda la información. Como número 1 tenemos que conocer los conceptos básicos del trading, o sea qué es, cómo funciona y muchos otros temas relacionados, ya que es muy necesario que ustedes aprendan a cómo es que ustedes van a ganar dinero haciendo trading, de qué manera van a proteger sus cuentas y cómo van a reducir al mínimo las pérdidas. Toda esa información está en los primeros videos del curso, así que se lo dejo también en la descripción para que ustedes puedan ver a detalle todo este tipo de temas. Lo segundo es elegir la plataforma donde ustedes van a operar, que puede ser un broker o un exchange, esto va a depender del gusto de cada uno. Yo en lo personal prefiero que sea un exchange porque es mucho más fácil de usar y cuenta con una variedad de funciones que les puede servir a muchos. Por supuesto utilicen plataformas que ya sean conocidas, que generalmente son las que yo utilizo y que siempre se las dejo en la descripción. Como número 3 es elegir el mercado donde ustedes quieren operar, puede ser spot, futuros o opciones, cada uno tiene sus ventajas o desventajas. Yo elijo futuros y dentro de futuros van a encontrar una gran variedad también, como estándar, tradicional, inversos, perpetuos. Yo siempre prefiero perpetuos porque es el que más herramientas tiene y el que más le va a permitir trabajar de manera profesional una vez que ya aprendan cómo funciona todo. Como número 4 es establecer el estilo de trading. Existen varios tipos, pero esto también depende de cada uno, de la manera de invertir que tenga por supuesto cada trader, del tiempo disponible y la paciencia que tengan. Yo elijo siempre swing trading porque es el que más se ajusta a mi manera de invertir, ya que yo prefiero operar con bajo riesgo y obtener ganancias a mediano y largo plazo sin tener que preocuparme por los movimientos bruscos que haga el mercado a corto plazo. Como número 5 tenemos al perfil de inversor. Existen tres tipos. Yo utilizo el de bajo riesgo porque prefiero ganar más a mediano y largo plazo de manera constante y segura, antes que arriesgarlo todo en muy poquito tiempo simplemente para ganar más, como les suele pasar a la gran mayoría, que lo arriesgan todo y luego por un simple error terminan perdiendo todo su capital rápidamente. Por esa razón yo siempre prefiero utilizar un perfil de bajo riesgo, así a la hora de hacer trading me evito un montón de problemas que pueden surgir a mediano y corto plazo. Como número 6 es elegir el activo que van a utilizar para operar, que puede ser muy variado. Esto va a depender obviamente de cada trader. Yo en lo personal prefiero operar con las criptomonedas porque es la que más margen de ganancia da a comparación de los activos tradicionales. Por eso siempre prefiero trabajar con criptomonedas, pero obviamente cada uno es libre de elegir el activo que quiera operar. Como número 7 tenemos que conocer todas las funciones de su panel de trading, ya que es muy importante que ustedes sepan para qué sirve cada cosa y qué significa, que es algo fundamental para que a la hora de poner una operación no cometan errores comunes por falta de conocimiento o simplemente porque son principiantes. Como número 8 es configurar su panel de trading correctamente para que todo esté listo para operar. Esto ya le mostré el paso a paso en el video anterior. Recomiendo mucho que lo vean porque es muy importante para ahorrarse tiempo y evitar pérdidas que muchas veces suele pasar por una mala configuración. Y como número 9 es saber cómo poner sus primeras operaciones de trading. Y 10 es practicar para adquirir experiencia, que es algo sumamente necesario para poder hacer trading en el mercado real. Hasta lo que es el requisito 8 tienen a detalle en la lista de reproducción que les dejo en la descripción. En este video únicamente vamos a hablar de los últimos dos, que es aprender a poner sus primeras operaciones de manera correcta y practicar poco a poco para adquirir experiencia, que es algo necesario para poder operar en el mercado real. Para esto vamos a pasar directamente al panel de trading, así les muestro con ejemplos cómo poner sus primeras operaciones, suponiendo que ustedes ya cumplieron todos los requisitos que les mostré anteriormente y que tienen todo configurado así como les mostré en videos anteriores. Yo les voy a mostrar todo desde mi cuenta demo, así ustedes pueden practicar también sus primeras operaciones y luego más adelante vamos a pasar a una cuenta real, así tienen toda la experiencia completa. Para ingresar a lo que es la cuenta demo, en este caso voy a utilizar el exchange de BinX, me voy a la parte de contratos, futuros perpetuos y luego selecciono la parte de demo trading. Yo voy a abrir dos operaciones, una de long y otra de short, simplemente para que ustedes vean a detalle cuáles son todas las opciones que les van a aparecer y conozcan por supuesto para qué sirve cada cosa. Así que me voy a ir directamente a colocar la cantidad, que en este caso voy a poner 100 BCT. Y le damos al botón long y luego repetimos lo mismo con una operación en short. Esto simplemente para que ustedes tengan una idea general y vean cómo funciona una operación de long y una operación de short. Después que ya tengan abiertas las operaciones, en su gráfico de trading les va a marcar directamente cuál es el punto de apertura de cada operación y bien debajo van a poder ver todas las opciones, datos y configurar cada una de las órdenes que ustedes tengan abiertas, que en este caso yo abrí dos a modo de ejemplo, así que pueden ver las dos operaciones que están abiertas.
Van a ver también dos filas que les va a mostrar diferentes opciones. En la primera fila van a poder ver información de la posición, las órdenes y los distintos tipos de historial. Y también en la segunda fila van a poder ver información relacionada a cada operación que ustedes tengan abierta. Esta vez nos vamos a centrar en la segunda fila, que es la más importante y la que deben conocer para qué sirve cada cosa. En primer lugar tienen la opción donde dice futuros, que es en donde ustedes van a poder ver el par que están operando, el tipo de cuenta, el modo ya sea long o short, el margen y también el apalancamiento. Luego tienen la opción de ADL, que para resumir es un simple indicador que les marca el nivel de liquidación. Mientras más llena esté la barra, mayor será el riesgo de liquidación forzada que existe. Después está la posición y valor, donde ustedes van a poder ver la cantidad utilizada en la propia criptomoneda y también el monto total utilizado, incluyendo el apalancamiento. Al lado está la opción de PNL no realizado, que les va a mostrar cuánto es la ganancia o pérdida actual, tanto en USDT como en porcentaje y todo en tiempo real. También van a ver el PNL de la posición, que les va a mostrar cuánta comisión están pagando y también, por supuesto, la tasa de financiación, que es algo muy importante que ustedes deben saber. Luego está el precio de apertura promedio y precio de marca. En ambos les va a mostrar valores similares. En uno significa que les va a mostrar el mejor promedio de todas las compras que hicieron y en el otro les va a mostrar simplemente el valor más alto que pagaron. Después está el precio de liquidación forzada, donde les muestra cuál es el punto donde tiene que llegar y valer ese activo para que sean liquidados y pierdan todo su dinero. En este caso, obviamente, es muy importante que ustedes presten mucha atención en cada operación que abre cuál es su punto de liquidación. Para que puedan ver el resto de opciones, se van a la parte de abajo y corren la barrita hacia la parte derecha y les va a mostrar el resto de las opciones que no veían. En primer lugar tienen la opción de nivel de riesgo, les va a mostrar cuál es el porcentaje de nivel de riesgo que ustedes tienen actualmente. Mientras más alto sea este nivel, obviamente más riesgo de liquidación van a tener. Luego tienen la opción de margen, donde les muestra el saldo real que ustedes están utilizando en la operación sin apalancamiento y también otras opciones como poder agregar o quitar margen. Esto ya les mostré en videos anteriores, si no vieron ese video les dejo en la descripción. En la opción de Take Profit y Stop Loss de la posición, si le dan al botón añadir, van a poder agregar manualmente un punto de toma de ganancias o un stock de pérdida, que esto ya lo mostré en videos anteriores. Si no vieron también ese video, se los dejo en la descripción. En la parte de inversión tienen dos tipos, inversión y reversa gatillo. Lo voy a explicar de manera muy sencilla para que se entienda básicamente cómo funciona. Al apretar el botón inversión, ustedes están revertiendo la operación, es decir, si tenían una operación en long, automáticamente se cierra esa operación y se abre otra en sentido contrario, que sería en short, con el mismo valor de la anterior. Y en la parte de reversa gatillo estarían aplicando esa misma opción, pero esta vez estarían eligiendo en qué punto exactamente se abre esa operación. Es decir, si tenían un long, una vez que llega a cierto punto que ustedes eligieron, se cierra esa operación y se abre otra en sentido contrario con el mismo valor de la operación que cerraron anteriormente. Luego tienen la opción de Take Profit y Stop Loss con una función extra, que es la parte de Trading Stock. Es decir, no solamente van a poder configurar un Take Profit y Stop Loss desde acá, sino también un Trading Stock, que es un stock dinámico que se va moviendo con el precio y se utiliza para poder obtener grandes rendimientos a mediano y largo plazo. Y por último tienen la parte de cerrar posición, que van a tener dos opciones, límite y mercado. Esto significa que es la forma en la cual ustedes van a cerrar la operación. El límite, ustedes van a elegir el precio límite al cual quieren que se cierre la operación, y en mercado simplemente se va a ejecutar la operación al mejor precio de mercado. La opción que yo recomiendo siempre, si ustedes recién están empezando y si tienen poca experiencia, siempre dejen en precio de mercado, así no tienen que configurar absolutamente nada, mientras obviamente van aprendiendo cómo funcionan realmente las configuraciones de los otros tipos de órdenes. Aprovechando que ya estamos acá, yo voy a cerrar las dos operaciones que abrí anteriormente, simplemente a modo de ejemplo, para que ustedes vean lo fácil que se puede cerrar a precio de mercado. Yo recomiendo mucho que ustedes practiquen un montón de operaciones, es decir, pongan muchas operaciones en long, muchas operaciones en short, cambien el apalancamiento, prueben una estrategia, prueben otra. Siempre practiquen todo en cuenta demo para que ustedes entiendan muy bien cómo funciona su panel de trading, y luego, cuando tengan algo de experiencia, recién abran sus operaciones en una cuenta real. Como pudieron darse cuenta, es muy fácil de poder abrir o cerrar una operación. Lo difícil es aprender a cuándo abrir o cerrarlas correctamente, que es algo que se logra únicamente con mucha práctica, disciplina y sobre todo paciencia, que es algo que muy poca gente tiene y que es algo que deben aprender a controlar, más que nada para que no les pase como la gran mayoría, que suelen arriesgarlo todo en muy poquito tiempo, creyendo que saltándose todos los procesos van a lograr los mismos resultados que traders que ya tienen años operando en el mercado.
Si tienen dudas me lo pueden dejar en los comentarios o pueden unirse al grupo de Telegram para más contenido. En el siguiente video vamos a estar hablando sobre los indicadores y las herramientas de su panel de trading para que ustedes puedan aprender a usarlas correctamente. Si les gustó el video dejen un like, no se olviden de suscribirse al canal y darle a la campanita. Muchísimas gracias a todos como siempre chicos y nos vemos en un próximo video.